Amigos, Dios les bendiga. Hoy los invito al oír algo muy importante y quiero decirle lo siguiente. Quiero hablar Proverbios 22, versículo 6. Dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Y quiero decir esto como que nosotros tenemos una obligación, y sobre todo le hablo a todas las personas que de alguna manera tienen la fe en Cristo. Le hablo a todo creyente, a la iglesia. Este pequeño versículo que habla de educa a tu hijo desde niño. Y quiero decirles que es muy necesario en estos tiempos educar a nuestros hijos en el camino del Señor. Y quiero decirlo que esto es muy importante y sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque si nosotros no educamos, si la iglesia no educamos a nuestros hijos, si la iglesia no hace lo que tiene que hacer, el mundo, el enemigo, va a hacer el trabajo por nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo está encargándose de educar a las nuevas generaciones. Podemos verlo nosotros en este tiempo, en cómo están siendo bombardeadas con ideas de burla hacia nuestra fe y sobre todo hacia nuestro Señor Jesucristo, porque lo podemos ver en esta agenda progre, en esta agenda donde bombardean, como por ejemplo la representación que hicieron de burla acerca de la Santa Cena, que representa a nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice que se levantará contra todo lo que se llama Dios. Y contra nuestro Señor se está levantando una educación de burla, de menosprecio. Y debo decir que es nuestro deber, nuestra obligación, luchar con esta clase de satanismo, con esta clase de educación anticristiana. Y quiero decirle lo siguiente, porque muchos piensan que no debemos de luchar contra esta ideología satánica, contra esta maldad, contra esta oposición absoluta y enemiga en contra de Cristo, y por consiguiente es lo opuesto a nosotros, que somos seguidores de Él. Quiero decirle lo que dice Judas en capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortando que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros somos llamados a contender, nosotros somos llamados a defender nuestra fe en este mundo, aunque muchas veces tengamos consecuencias difíciles, pero la iglesia está hecha para esto. Y quiero decirle que muchas veces recordemos que Noé fue un pregonero de justicia, que por muchos años estuvo pregonando, y así debe ser la iglesia. Y aunque muchos se burlen y aunque muchos nos detesten, aunque muchos nos odien, por pregonar la justicia, por llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno, debemos de hacerlo porque somos la iglesia. Y si no lo hacemos, pobre de nosotros, porque tal vez no seamos iglesia ni seamos parte de ella. Nosotros debemos de contender ardientemente por nuestra fe, por los valores, por lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado como bueno. Y debemos de levantar nuestra voz y señalar lo que es malo. Y es una obligación que tenemos como iglesia. Y quiero decirles, para finalizar este video, que lo quiero hacer corto, quiero finalizar con Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice, y vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y deben
deben de entender que si nosotros no hacemos el trabajo que nosotros tenemos para el que fuimos llamados en este tiempo, porque todos los que nacimos en este tiempo nacimos con un propósito, todos los que tenemos fe en Cristo nacimos con un propósito. Y déjenme decir, si nosotros no servimos para ser la sal en este tiempo, la sal de la tierra, la iglesia, ¿saben para qué vamos a servir? Solo para ser hollados, solo para ser destruidos. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan erróneamente que nosotros debemos de ser una sal que ya no sala. ¿Por qué? Porque esa sal que ya no sala solo sirve ser pisoteada. ¿Pisoteada por qué? Pisoteada por la burla de las ideologías, por la burla de las aperturas de los deportes de Francia, donde hacen burla a nuestro Señor. Y nosotros no estamos aquí ni nacimos para ser pisoteados de esa manera, ni mucho menos para dejarnos que pisoteen a nuestro Señor, sino debemos levantar nuestra voz y llamar que eso está mal. Y no solo que está mal, sino hacer entender a toda esa gente que han caído bajo un juicio de Dios, que han caído bajo un juicio de Dios, que ellos no están bien, que lejos están de estar bien. Y eso nosotros lo podemos ver en la siguiente parte de la palabra. Podemos ver lo siguiente, donde el Señor nos habla en Romanos, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pero vamos a leer un poquito más adelante. Dice, y el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en estos tiempos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y fíjense, eso es lo que nosotros debemos de hablar, lo que dice la palabra. Dios los ha entregado a una mente reprobada. Así lo dice la palabra y así es. Y todo cristiano, todo que profesa fe, debe de hablar la verdad, de que ellos para nada están bien, que hacen una lucha contra el Dios que dio la vida por ellos, porque Dios dio la vida por todo, y que todo aquel que no es salvo y no va a ser salvo es porque ellos prefirieron las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ellos prefirieron que sus obras no sean reprendidas y aceptaron mejor las tinieblas que venir a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque venir a Cristo siempre vamos a ser reprendidos por nuestras obras. Y nosotros debemos de agachar la cabeza y reconocer que somos pecadores y ser reprendidos por nuestras obras y arrepentirnos y reconocer ante Dios, hacer a un lado nuestro orgullo y humillarnos ante Él y pedirle perdón. Y Él nos salva. Y no solo nos salva, nos hace nuevo. Pero aquí mucha gente de la que estamos hablando que se levanta contra el Señor, que hace burla de la Santa Cena, burla de su sacrificio, como en México se hizo una representación de un Jesucristo homosexual, hacen burla. Ellos están bajo el juicio de Dios. Ellos están bajo el juicio de Dios porque Dios ya los entregó a una mente reprobada. Y el trabajo de la iglesia
es hablar la verdad, pero sobre todo el trabajo de la iglesia es educar y llevar a nuestros pequeños en el camino de Cristo, es agarrar y educar a nuestros hijos para que cuando lleguen a viejos no se aparten de las enseñanzas de Cristo. Pero también en Judas capítulo 1, nuestra tarea es contender ardientemente por las enseñanzas, la fe y por nuestro Señor Jesucristo. Y también nuestra tarea y nuestra obligación es ser la sal de esta tierra, salando con la luz de la palabra esta tierra, salando con la luz de la palabra, señalando lo que es luz y señalando lo que es tiniebla. Finalizo Mateo capítulo 5, versículo 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así los alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No hay mejor obra, mejor buena obra, que hablar que hay salvación en Cristo. Bueno, esto ha sido lo que he querido, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y esta palabra es para la iglesia, para todo creyente. No hablo de religión, sino todo aquel que cree en Cristo. Todo aquel que ha depositado su fe, su esperanza, que cree en su luz y su enseñanza. Vaya, para todo aquel que Jesucristo es su Salvador y su Señor. Dios les bendiga a todos.